Un abrazo grande, gracias por llamar y un saludo a toda la audiencia. A vos. Hiciste un informe, hicieron un informe desde la consultora sobre el humor social. ¿Cómo está el humor social? ¿Qué se puede ver y qué podemos apreciar así, a grosso modo, sobre este análisis posterior al informe que realizaron? Ricardo, esto lo hacemos todos los meses, ya muchísimos años con Eduardo D'Alessio, las dos consultoras, tenemos una serie de Ujú. investigaciones en conjunto y D'Alessio Airol, hay que mencionarla, sí. exacto, y bueno, esto nos permite seguir tendencias de largo plazo, esto es muy importante para evitar que por ahí cuestiones de coyuntura muchas veces te impidan tener una visión de conjunto un poquito más estructural, ¿no? Ujú. En la Argentina los problemas económicos, esto es evidente, dominan a la opinión pública hace muchísimo tiempo, esto sigue siendo así, pero se nota, y esto es un tema para tener en cuenta, ratificado por ejemplo, lo que ocurrió ayer con el INDEC, se nota una disminución relativa de la preocupación por la inflación. Sigue siendo naturalmente un problema, pero ha bajado mucho la cantidad de gente que dice que es la principal preocupación, casi Baja la 20%. ansiedad, Sergio. Claro, ¿por qué? Porque, bueno, finalmente hay un gobierno que trata de ocuparse del tema, Ujú. lo está logrando, el costo es alto, sigue habiendo una inflación alta. Imagínate que una inflación de 8,8, como la que tuvimos en abril, o sea, en un mes, en un país normal, es una inflación que duplica lo que pasa en un año Sí, en Estados Unidos. a nivel global creo que estamos primeros o segundos en materia de inflación, Exactamente, o sí. sea, es un desastre. Pero claro, la tendencia es hacia la baja, Ujú. eso se nota en la opinión pública, vale la pena señalarlo. Aumenta mucho la preocupación por el desempleo. Esto, claro, es la contraparte de la inflación, ¿no? Baja Ujú. la inflación, pero aumenta la cuestión del desempleo. Sigue siendo una preocupación secundaria con respecto, por ejemplo, a la incertidumbre respecto del futuro, de la economía, o por ejemplo también a la cuestión de la inseguridad, que también baja un poquito, aunque sigue siendo una preocupación relevante. ¿Está rankeando Eh, la seguridad? Porque no es un tema a lo mejor que se vea en discusión fuertemente. O sea, pasó a un segundo lugar, creo yo. Así es. Pasa algo parecido con lo que ocurre con la inflación. Ahora tenemos un gobierno que, a diferencia del anterior, que negaba la cuestión de la inseguridad, lo pasaba a un segundo plano, lo prioriza. Claro. Entonces la gente advierte que hay una cuestión, que hay un problema, pero por lo menos bueno, alguien se hace cargo, ¿no? Y si bien las Ujú. soluciones no son inmediatas, el hecho de que de a poco ese sea un tema que impacte las prioridades del gobierno, eso sí se nota en la opinión pública. Yo Ujú. te diría que en general el presidente tiene apoyo, sobre todo en los sectores que los votaron, es decir, tomando el voto en segunda vuelta, un porcentaje alto los sigue apoyando, no todo, hay un 20%, un poquito más de gente que se ha decepcionado. Básicamente es el votante que venía de otras fuerzas y que en segunda vuelta ¿Y en apoyó a qué la libertad punto? avanza. ¿En qué punto se decepcionó? Estamos hablando de, pues, en primera vuelta saca 30 puntos más o menos Exacto. el presidente Milei, luego se le suman 24 o 25 puntos. Estamos hablando de ese porcentaje, ¿no? Que se le sumó en el balotaje. ¿En qué Claro, punto bueno, se digamos, de decepcionó? ese porcentaje una mitad, un poquito más, de ese votante ha quedado de alguna manera decepcionado con las medidas económicas, con el estilo agresivo del presidente. Aquí quiero hacer un punto importante, Mm. Ricardo, Sí. porque hemos tratado de evaluar cómo la gente reacciona frente a la manera que tiene el presidente de comunicar. Y ahí sí hay una crítica bastante generalizada, incluso Ah, de mira. aquellos que valoran lo que él hace en materia económica. O sea que es transversal, decís vos, la Sí, crítica. señor, es transversal. Por supuesto, hay una minoría intensa que le gusta, ¿no? El estilo de confrontación y Ajá. a veces el contenido peyorativo ¿De de cuánto sus estamos comentarios. hablando de esa minoría? El 10% de la población aplaude al presidente y es una minoría intensa. Es significativo, es mucho, ¿eh? Ujú. Cuando evalúas, por ejemplo, lo que queda del kirchnerismo duro, es todavía menos que ese 10%, es el 7% de la población. Ajá. Horacio. ¿Cómo estás, Sergio? Horacio Marmurek. Es muy interesante eso porque en los números, digamos, aparece algo que esto que decís vos, una minoría intensa de menos del 10% sobre el kirchnerismo, también plantea que no hay fuerza que se esté parando como posición fuerte, ¿no? Y hegemónica.
Un dato muy importante que surge no solamente del estudio, sino mirando la realidad, no hay ningún líder opositor que capitalice el desgaste inicial que está experimentando la administración Milei. De hecho, uno mira las imágenes de los políticos, todos los políticos de oposición, nosotros medimos distintas expresiones del liderazgo nacional y no hay ningún político opositor que crezca o que esté incluso cerca de la imagen que tiene el presidente, que claro, no es del 50%, bajó bastante, es del 44%, que de todas maneras es mucho. Es Para un bastante, es alto y el desgaste fue poco. Claro, lo que pasa es que todo lo demás están peor, ¿eh? Claro. O igual o peor, los que están igual pertenecen todos a la órbita del oficialismo, Patricia Bullrich, por ejemplo, la vicepresidenta que tiene muy buena imagen. Aquí Ajá. quiero aclarar algo que por ahí es un poquito polémico, pero ustedes saben que en el equilibrio interno del poder, en la manera que está organizado el poder en Argentina, la hermana del presidente tiene un rol significativo. Sin Sin embargo, la duda. opinión pública, eso no está validado. Ella no es una persona, digamos, popular o que tenga muy buena imagen, más bien todo lo contrario. De hecho, no se le conoce la voz. Claro, no hace declaraciones ni da entrevistas o da muy pocas. Pasa, Exacto, eso. a lo sumo debe pasar por ahí, ¿no? Bueno, yo creo que justamente hay como un enigma de quién es esta persona, cómo tiene tanto poder, yo no la conozco ni la voté, ¿no? Porque ella tampoco Ujú. fue candidata. Entonces ahí hay un problema, digamos, a resolver, que no es grave, pero me parece que por lo menos un semáforo amarillo, algo parecido ocurre, por ejemplo, con el jefe de gabinete, tampoco se le conoce la palabra. Es raro Hoy lo eso. vamos a conocer. Claro, finalmente hoy va el Senado, es importante, Ujú. pero digamos, son funcionarios que tienen la obligación de dar cuenta, ¿no? Hay algo que es fundamental y es, la prensa tiene esa función, ¿no? De permitirle a la ciudadanía conocer a quienes gobiernan. Muchos tienen autoridad delegada por el presidente, son los funcionarios del Poder Ejecutivo, y lamentablemente no hay una política comunicacional, creo yo, que le permita a la gente entender quién es quién, y por eso muchas veces hay prejuicios en contra de unos Ujú. políticos, ¿no? Claro, Sergio, ahí estamos hablando de una oposición que no se consolida, estamos hablando de la imagen del presidente, de los satélites del presidente, y ahí aparece la otra cuestión que hay veces es la reconfiguración del mapa político. Organizaciones como la Justicia, la CGT en el último tiempo, ¿qué imagen tienen? Bueno, buen punto, ¿no? En general hay un desgaste en las instituciones en la Argentina, esto no es nuevo. En términos relativos, por supuesto, el sindicalismo está muy mal visto. Respecto de la justicia hay algo contradictorio porque la experiencia en general de la ciudadanía respecto a la justicia es muy limitada, ¿no? Conoces a la justicia en general local, por algún problema puntual, alguna cuestión vinculada, por ejemplo, a la cuestión laboral o algún juicio comercial es menos probable que te toque, tal vez algo vinculado a una cuestión personal o familiar como un divorcio, o temas a veces contravencionales, ¿no? Una multa, algo por el estilo. Sin embargo, la imagen de la justicia no es buena, ¿no? Sobre todo la justicia federal. Y eso tiene que ver con los escándalos de corrupción, tiene que ver con la percepción de la impunidad. Justo estoy terminando un estudio al respecto, eh, y quiero ser prudente, por los primeros datos no son completos, pero ratifica esto que estoy contando, en el sentido de que al margen de la experiencia personal, la imagen de la justicia no es buena. Siempre esto hay que ponerlo en contexto. Hay mucha gente que dice, no, bueno, conozco un juez que es muy bueno, o cuando me tocó a mí, la Claro. verdad que la experiencia fue positiva. Pasa lo mismo con la educación pública, incluso con la salud pública, Y ¿no? a La vos gente pone ahí eso. los datos preliminares te están dando una mayor caída de la imagen de la justicia. Sí, la gente bastante crítica con la justicia, esta idea de impunidad que está muy instalada, ¿no? De que, por ejemplo, eh, que el que la hacen no las paga en términos de corrupción. Ajá. Hay algunas métricas ahí comparables con otras partes del mundo. Esto es un estudio comparativo que toma otros países y precisamente hay una crítica generalizada a la justicia, la idea de la politización, de que favorece intereses privados, todo eso de alguna manera deslegitima, ¿no? A uno de los tres poderes del Estado que tiene una importancia fundamental en una república, desde ya. Sí, claro. Sí, está en el matiz de la aplicación de una condena a quien fue imputado, denunciado o incluso arrestado, porque son
son poderes distintos, ¿no? El Ejecutivo hace todo lo primero y el Judicial es donde se retrasa, ¿no? Estábamos hablando acá con Lourdes Marchese, la causa Escanca, ¿cuántos años tiene? Tiene décadas. Casi 20, ¿Viste? 19 Así años. es. Así. Y en ese ranking que está en el informe, no sé si lo tenés planteado como ranking, y como lo llevás y haciéndolo durante todos los meses, no ves nadie que despunte, pero alguno con alguna subida, con alguna subida en los puestos de la oposición se vislumbra de cara al 2025, estamos hablando, o es un terreno en Claro. Marte eso. Es demasiado prematuro, yo te diría, lo que sí se nota en el kirchnerismo, no en la oposición en general, ¿no? Ujú. Tomando, por ejemplo, sectores Juntos por el Cambio que no están en la alianza o en la coalición gubernamental, que todavía tampoco está del todo forjada, ¿no? Porque hasta Sí. ahora Patricia Bullrich y demás son más bien apoyos individuales, no del todo formalizados. Pero Ujú. lo que sí puedo decirte es que en el kirchnerismo crece un poquito la figura de Axel Kicillof, lo cual uno después lo ve en la política, Claro, ¿no? es la Es el grieta. gobernador de la provincia más grande, claro, y está tratando de construir su propio liderazgo a Ujú. expensas de, por ejemplo, Máximo Kirchner u otros líderes más ligados a la figura de la ex presidenta Cristina Fernández de Ujú. Kirchner, Sí, ¿no? Emilce. Sergio Milce Giovanni te saluda. ¿Qué tal? Un gusto. Igualmente, ¿quién está enfrente de Milei hoy? En números al menos. No, a ver, como líder nacional no hay otro, la verdad, ¿no? Bien, De hecho, incluso la figura de Mauricio Macri ha quedado un poquito desplazada, ¿no? claro. Veremos ahora qué pasa cuando reasuma la titularidad del PRO de su partido y veremos qué figuración pública prefiere o elige tener, pero ni siquiera Mauricio Macri es un líder hoy plantado. Patricia Bullrich sigue teniendo una excelente imagen, pero bueno, es parte del gobierno, y de hecho Tal el cual. Claro. presidente Sí. a capa y espada al presidente Milei, y de los otros candidatos o ex candidatos como Sergio Massa, el propio expresidente Alberto Fernández, están muy, digamos, desplazados en las preferencias de los ciudadanos. Lo mismo ocurre con Horacio Rodríguez Larreta. Digamos, aquellos que protagonizaron la política y el proceso electoral reciente, bueno, han quedado de alguna manera sepultados por esta especie de huracán, ¿no? Que implicó Milei, que desde los costados, de los márgenes de la política irrumpe y sin partido, sin experiencia, logra instalarse en el centro de la escena. ¿Qué pasa cuando reaparece Cristina? Como siempre ocurre con estas figuras controversiales, tiene naturalmente todavía una minoría que la apoya, que la idealiza, que la nota como, la reconoce como líder, como referente, pero el conjunto de la sociedad, la mayoría de la sociedad, obviamente ya no toma nota de su aparición, Claro, ¿no? Ujú. claro, Se ha convertido casi en una líder de culto, una especie de Menem post-2003. claro, Sí. claro. Y esto me Ujú. parece que no es un dato menor para alguien que sigue pretendiendo mantener una presencia. Ujú. Yo diría, esto es una opinión personal, en algún sentido le conviene a Milei que quien lo critique sea Cristina, por obviamente, el hecho de que está muy desacreditada en el votante promedio de la Argentina. Ujú. Por lo que nos contás, Sergio, y el informe que hiciste, el centro está como desdibujado. Acá es una pregunta recurrente cada vez que hablamos con alguien del PRO. O sea, ¿tiene sentido el PRO que continúe como partido? ¿Se lo va a deglutir la Libertad Avanza como pasó con Menem y la UCD? O sea, Mm. por supuesto que los del PRO me dicen, por supuesto que sí, tenemos sentido. Pero no noto matices diferenciales. A ver, el centro se corrió a la derecha, para ponerlo de una manera así muy gráfica, así como el centro se corrió a la izquierda después del 2003, Ujú. ¿no? Sí. Y en algún sentido los liderazgos sesgan un poco esas preferencias, porque para bien o para mal dividen aguas. Y en su momento Kirchner, ahora parece mentira decirlo, pero fue popular, y Sí, Cristina sí. también, sobre todo a partir del 2011, más que en el 2007. No por mucho tiempo, pero entre 2012 y 2012 ella tuvo un momento de mucha influencia naturalmente en la política argentina. Ahora ocurre lo contrario, todo se corre a la derecha, los temas de discusión, de agenda, las prioridades y la opinión de la sociedad. En este caso en particular, Ujú. el corrimiento a la derecha fue previo a la erupción de Milei. ¿eh? Por eso hasta Sergio Massa tenía una agenda pro-mercado. Uno se olvida, pero bueno, Claro. el candidato de Unión por la Patria era la cosa más de derecha que tenía el peronismo para proponer, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, eso es importante para tener en cuenta. Lo de Milei es
consecuencia más que causa, pero obviamente su liderazgo, su agenda, sus prioridades están sesgando todavía más el discurso hacia posiciones, digamos, más pro mercado, aperturistas, de una agenda muy, muy distinta a la que tuvo la Argentina en los últimos 20 años. Muy completísimo, Sergio, como siempre. El mes que viene te vamos a estar llamando para saber los datos de tu nuevo informe, del nuevo informe que placer, realicen. Ricardo. Muchísimas gracias. A las órdenes, gracias a ustedes, buen día. Conversamos con Sergio Berestein, analista político, presentándonos el informe de humor social de las consultoras D'Alessio Airol. Ricardo Benedetti está en tu radio. ¿Estás conmigo?